Bienvenidos a esta segunda lección de nuestro módulo 4, en la cual vamos a hablar de los ácidos, las bases y cómo calcular el pH. Los ácidos y las bases son muy importantes en numerosos procesos químicos que tenemos a nuestro alrededor, desde procesos biológicos hasta procesos que se dan en el medio ambiente. Los ácidos y las bases se reconocen por ciertas características. Algunos de los ácidos tienen sabor agrio cuando se disuelven en agua, y lo cual lo podemos encontrar dentro de los frutos cítricos como los limones, las limas y las naranjas. También tienen un sabor agrio debido al ácido cítrico que contienen. Ellos pueden reaccionar con las bases para neutralizarlas. Por su parte, las bases tienen un sabor amargo cuando se disuelven en agua. La leche de magnesia, que es un producto que utilizamos cuando tenemos acidez estomacal, tiene un sabor algo amargo que se disimula con el sabor que le introducen de menta. Este producto se utiliza debido a que me neutraliza los ácidos. Ellas además tienen una consistencia jabonosa o resbaladiza al tacto cuando se disuelven en agua. Estas características son muy importantes para poder diferenciar entre ácido y base. Sin embargo, vamos a verlo desde una teoría química. Existen dos teorías que me permiten diferenciar entre ácidos y bases. Una primera, que es más sencilla, que es la teoría de Arrhenius, que me indica que un ácido es toda sustancia que en solución acuosa es capaz de liberar iones OH. Si vemos en los dos ejemplos, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico, cuando se disocia en agua, me va a dar la formación de iones hidrógeno y el ion cloruro. Por su parte, en el ácido nítrico me va a dar iones hidrógeno y iones nitrato. Estos iones hidrógeno luego se asocian con las moléculas de agua para formarme el hidronio, que se caracteriza por H3 o más. Las bases son toda sustancia que en solución acuosa son capaces de liberar iones hidróxido o iones OH-. Como vemos, tenemos dos bases, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, que en solución me va a dar iones sodio y iones hidróxido, y en el caso del hidróxido de potasio me va a dar iones potasio y iones hidróxido. Esta teoría se quedó corta debido a que solo me aplicaba en disolución acuosa y dejaba por fuera a sustancias como el amoníaco, que aunque es una base, no tiene en su fórmula el OH, lo cual no me puede dar la reacción química por medio de esta teoría. Tenemos una segunda teoría, que es la de Bronsted-Lowry, que me generalizó la teoría de Arrhenius. En este caso, el ácido es toda especie química que es capaz de ceder protones o iones hidrógenos a otra especie química. Si vemos, el ácido clorhídrico le cede un ion hidrógeno al agua y por eso me queda cargada con un ion hidrógeno de más. En el caso de las bases, es toda especie química que es capaz de captar los protones o iones hidrógeno. En este caso, el amoníaco me capta un protón o un ion hidrógeno del agua para formar el ion amonio y dar por su parte también los iones hidróxido que me caracterizan a las bases. Como vemos, el agua está partícipe tanto en las reacciones de ácido como la de base. En la primera parte, nuestra agua hace la parte como si funcionara como una base, y en el caso de la segunda reacción, nuestra agua va a participar como si fuera un ácido. A las sustancias que pueden comportarse como ácido o base, dependiendo de la situación y de la sustancia con la que reaccione, se llaman sustancias anfóteras. Existen también algunos ácidos y bases fuertes y débiles. La fuerza de ellos se caracteriza dependiendo de su nivel de disociación. Un ácido, cuando se disocia totalmente, se dice que es un ácido fuerte, y por eso en su ecuación química encontramos que la reacción solo se va a dar hacia un sentido, es decir, hacia la derecha. Mientras que un ácido débil es en el cual va a encontrarse un equilibrio químico entre las concentraciones de productos y de reactivos. En este caso, estas ecuaciones van a quedar en equilibrio químico y por eso se indica la doble flecha, que me indica que se reacciona tanto a la derecha como hacia la izquierda. Este es el mismo caso para las bases fuertes y débiles. Como vemos, en las bases fuertes, como el hidróxido de sodio, me va a indicar el sentido de la reacción solo hacia la derecha. Y en el caso de las bases débiles, como el amoníaco, se va a indicar el doble sentido de la reacción. En la vida real, la mayoría de ácidos y bases son débiles. La ionización del agua es un tema que me va a permitir indicar qué tan ácido o qué tan básico es una sustancia. Si tenemos y recordamos, como lo dijimos anteriormente, el agua es una sustancia anfótera que puede reaccionar como ácido o base dependiendo de la sustancia con la que se una. En este caso, si ponemos a reaccionar el agua consigo misma, me va a indicar una reacción de equilibrio que me va a dar la formación de iones
hidronio y de iones hidróxido. Experimentos revelaron que en el agua pura a 25 grados Celsius las concentraciones de ion hidronio y de iones hidróxido son iguales y que es equivalente a un valor de 1 por 10 a la menos 7 mol por litro. Como vemos, esta ecuación me indica un equilibrio químico. Es por esto que si nosotros calculamos la constante de equilibrio de la reacción del agua, va a ser solo la multiplicación de nuestros dos productos debido a que nuestros reactivos se encuentran como líquidos puros. Esta constante de este producto la vamos a llamar el producto iónico del agua y se demostraron en análisis que en disolución acuosa el producto de las concentraciones de ion hidrógeno y de iones hidróxido siempre van a ser igual a una constante que va a tener un valor de 1 por 10 a la menos 14. Este es el valor de la constante de equilibrio para la ionización del agua que denominamos como producto iónico del agua. Si cambiamos la concentración de iones hidronio, también vamos a cambiar la concentración de iones hidróxido porque ellas mantienen una constante que es 1 por 10 a la menos 14. Si predomina la concentración de iones hidrógeno, vamos a decir que tenemos una disolución ácida. Si predominan la concentración de iones hidróxido o escasean la concentración de iones hidrógeno, vamos a tener que es una disolución básica. Y si las concentraciones de estos dos son iguales, vamos a decir que es una disolución neutra. Como vemos, estos valores de las concentraciones elevadas están a una potencia muy baja. Es por eso que Sorensen en el año 1909 indicó una escala que me va a permitir manejar más fácilmente estos valores. Esta escala es la de pH, la cual la ecuación me indica que es el menor logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Por su parte, si queremos hallar la concentración de los iones hidróxido, tenemos una ecuación parecida que es el menor logaritmo de la concentración de los iones hidróxido. Si sumamos tanto el pH como el pOH, me va a dar un valor de 14 siempre y cuando estemos a 25 grados Celsius. Estas concentraciones también se van a indicar como en el equilibrio químico en molaridad. La escala de pH va desde 0 a 14, entre más bajo sea el pH va a ser una solución ácida y entre más alto va a ser una solución básica. La escala va de 0 a 14 y en la mitad, que es 7, es la que tenemos como solución neutra y como ejemplo es el agua pura. Vamos a ver cómo calcular el pH por medio de este ejemplo. El Gatorade, una bebida muy popular para calmar la sed, tiene una concentración de iones hidrógeno de 8 por 10 a la menos 4 mol por litro. Nos piden calcular el pH y el pOH. Para calcular el pH, entonces, tenemos nuestra fórmula que es el menor logaritmo de la concentración de los iones hidrógeno. Como nos las dan en el problema, vamos a reemplazar esta concentración para tener un valor del pH de 3,10. Este pH, como es menor a 7, vamos a decir que es ácido. Como nos piden calcular también el pOH, vamos a reemplazarlo de la ecuación que me indica que la suma del pH y el pOH es igual a 14. Despejamos el pOH para tener un valor total de 14 menos 3,10 y un valor al final de 10,9. Vamos a ver en un segundo ejemplo que no siempre nos piden calcular el pH, sino que en este caso nos piden calcular la concentración de los iones hidrógeno. Por medio de la ecuación del pH podemos despejar la concentración de los iones hidrógeno. Me va a quedar la ecuación de la siguiente manera: la concentración de los iones hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos el valor del pH. Reemplazando el valor que tenemos en este ejemplo, que es de 5,4, vamos a tener un valor, como vemos, que es muy pequeño. Vamos a tener que expresarlo en notación científica para un total de 3,98 por 10 a la menos 6. Muchas gracias, nos vemos en la segunda parte de esta lección. Lo invito a desarrollar las actividades.